Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar en este Power con los temas del contenido 3 de historia, que es con lo que vamos a estar trabajando estos días hasta las vacaciones de invierno. Es un tema simple, es mucho más breve, ustedes verán que son 12 pantallas nada más, comparado con tal vez el contenido de cívica, donde teníamos mucha información. En este caso es poca la información, es un contenido simple que es importante en tanto y en cuanto nos plantea el escenario posterior a la caída de Napoleón, que es donde habíamos dejado Europa nosotros en el contenido 1, y un poco nos marca el panorama de lo que sucede en Europa entre la caída de Napoleón y el año 1848, o sea, lo que sería la primera mitad del siglo XIX. Lo vemos de alguna manera simple y sintética, no porque no sea un periodo donde sucedan muchas cosas, sino porque preferimos dar pequeñas nociones que nos sirvan para empalmar con una segunda parte del siglo XIX que nos parece que requiere muchísimo más trabajo y para trabajar con mayor profundidad también lo que es este periodo en Latinoamérica. Ustedes piensen que este periodo en Latinoamérica nosotros en el contenido 2 lo cruzamos al trabajar revolución en el Río de la Plata, guerras de independencia en América Latina y llegar hasta San Martín, Bolívar, los planes continentales, los años 20. Ahora, hay otra parte que son también parte de los años 20, los proyectos de organización, las luchas por la organización nacional, el periodo de Rosas en el poder, que va hasta 1852, que nosotros todavía no vimos. Es la idea ver este contenido de Europa para llegar a mediados del siglo XIX y después, que volvamos al cole después de las vacaciones de invierno, empalmar con rosismo y trabajar de una manera un tanto más compleja el rosismo que nos parece y todo lo que sucede en los años 20, 30, 40, acá en el Río de la Plata y puntualmente en lo que sería Buenos Aires y a posteriori la Argentina, nos parece un periodo sumamente rico de nuestra historia para trabajar, para analizar, en el cual tenemos contemplados una diversidad de recursos para más adelante, como ser películas, textos, que ya veremos cómo vamos incorporando con la otra profe que es Ana Mase. Como siempre que empezamos a trabajar, les planteo los contenidos. Estos son los temas que nosotros tenemos que ver en el contenido 3. Lo que sería el Congreso de Viena, que es lo primero que sucede a la luz de la caída de Napoleón, lo que son los gobiernos conservadores o las restauraciones monárquicas, estos intentos de volver a la situación de pre-Francia revolucionaria, o sea, pre-1789, a los absolutismos monárquicos, la concreción y o el surgimiento de varias ideas e ideologías en esta primera mitad del siglo XIX. Nos vamos a concentrar en 4 que aparecen acá nombradas: el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo primitivo, también conocido tal vez más por ustedes como socialismo utópico, y el romanticismo. En algunos casos vamos a ir explicando y ustedes van a ver que tal vez les suena a cosas que vieron en música, que vieron en plástica, sobre todo con el romanticismo. Vamos a cerrar este contenido trabajando lo que se conoce como las grandes oleadas revolucionarias, década del 20, década del 30 y el año puntual de 1848. Grandes momentos insurreccionales en Europa que están enganchados con estas ideologías que vimos acá y que en la mayoría de los casos son respuestas a estos retornos conservadores, a estos retornos absolutistas que les planteo al inicio de los temas. Es esta misma cuádruple alianza que entonces nosotros veníamos viendo, responsable de la caída de Napoleón, la misma que en marzo de 1814 y en el contexto de esta inminente primer caída, tengamos en cuenta que en ese momento no saben que va a ser la primer caída, se van a reunir en Viena y van a formar lo que se conoce como el Congreso de Viena, en el cual van a llegar a una serie de conclusiones interesantes. ¿Qué se van a plantear como objetivos en este panorama geopolítico post caída de Napoleón? En primer lugar, ¿cómo van a ser los sistemas de gobierno luego de que Napoleón caiga
y que todos los territorios que Napoleón dominaba, de alguna manera, dejen de estar bajo el poder de Francia. Entonces, primer objetivo, restablecer las monarquías de origen divino. ¿Esto qué quiere decir? En todos aquellos lugares, incluyendo la propia Francia, donde la revolución avanzó, donde las monarquías absolutas cayeron, donde el poder de Francia creció y controló, hay que retrotraerse a pre-revolución francesa y hay que devolver esos gobiernos. Entonces, por ejemplo, si es una España, donde el rey Fernando VII, el mismo que vimos para la Revolución de Mayo, está preso y gobierna el hermano de Napoleón, el hermano de Napoleón va a dejar de gobernar y el rey Fernando VII va a salir de la cárcel. Y se le va a garantizar la vuelta al poder. ¿Esto qué quiere decir? Que esta alianza militar lo va a ayudar si tiene problemas para recuperar el poder. Esto significa si hay rebeliones, si hay sublevaciones, lo van a apoyar con las fuerzas de las armas. Hay que garantizar la vuelta de la monarquía absoluta. Y en el caso de España, como Fernando VII es el heredero legítimo del trono, Fernando VII es quien tiene que gobernar. Ahora bien, nosotros vimos que en 1814, en la primera caída de Napoleón, en Francia, va a gobernar un tal Luis XVIII, que habíamos dicho, lo van a buscar y le van a decir, venga, usted se pone a gobernar ahora. Y este Luis XVIII va a ser Luis XVIII porque el original, pre-revolución francesa, al que habría que devolverle el poder, tanto él como su descendencia, o sea, lo que sería un 17, fueron muertos por la guillotina en el contexto de la revolución. Entonces, en tanto y en cuanto el rey haya sido destituido pero está vivo, se le va a devolver el poder a ese rey. Si el rey destituido, aparte de destituido, está muerto, se buscará el pariente vivo más cercano y también esta alianza militar, también conocida como Santa Alianza, va a ayudar a garantizar esa subida al trono, en este caso Luis XVIII. Les doy algunos ejemplos, lo podemos trasladar a todo el escenario político europeo, a todo el mapa europeo donde Napoleón y la Revolución Francesa ya han avanzado. Este es el primer objetivo del Congreso de Viena, la vuelta al absolutismo monárquico, lo cual implica pelear contra las ideas de la Ilustración, luchar contra las ideas liberales, anular todo tipo de principio liberal, todo tipo de principio ilustrado, anular absolutamente todo. Otra cosa que es muy importante y que plantea el Congreso de Viena es lo que se llama el balance de los estados europeos o la idea del equilibrio de poderes. Y acá el equilibrio de poder no es como cuando vemos en Cívica los poderes divididos que se contrarrestan entre sí, absolutamente nada que ver. El equilibrio de poder acá tiene que ver con pensar en qué estrategias y qué mecanismos vamos a generar nosotros, países de la cuádruple alianza, para garantizar que no vuelva a suceder una concentración de poder tal como la que tuvo Napoleón, para que se expanda y termine transformándose en una persona que domine una parte muy importante del mapa europeo. La idea de balance de los estados es que cada país recompuesto en sus fronteras tras la caída de Napoleón tenga un gobierno que se haga cargo de este país con carácter absolutista, pero garantizar que ninguno se salga de ese mapa, que ninguno pretenda concentrar poder a lo Napoleón y expandirse a lo Napoleón y terminar en otro proceso igual pero con otra figura. Para eso también va a servir la cuádruple alianza o Santa Alianza. ¿Qué quiere decir esto? Que estaría garantizado por estas personas, por estos países, mejor dicho, que ante la concentración incipiente de poder en alguna parte de Europa, esta alianza, que así como puede intervenir para ayudarte a recuperar el poder cuando los liberales, cuando los burgueses, cuando los ilustrados se quejen porque vuelve la monarquía absoluta, también puede, si te pasás para el otro lado y acumulás poder y te querés meter en la frontera del de al lado y te querés expandir, también puede intervenir para acomodarte dentro de los límites de tu territorio. Tiene el doble rol esta alianza. Te ayuda a recuperar el poder, pero también te frena si te querés pasar. Hasta acá es bastante sencillo, creo, lo que estoy explicando. Lo del conservadurismo, que forma parte acá también de la listita de las ideas del Congreso de Viena, está vinculado a lo mismo de las monarquías de derecho divino. Las ideas conservadoras, las ideas tradicionales. El Congreso de Viena, se plantea como reaccionario a la Revolución Francesa, a la Ilustración y a todo lo que trajo en consecuencia.
La idea es que de 1789 hasta 1814, el mundo, entendiendo el mundo como Europa, ¿no? Atravesó un periodo de oscuridad terrible para esta gente, ¿no? Es un gran paréntesis negativo y feo en la historia, y hay que ir para atrás, hay que volver a lo anterior, hay que hacer borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada. De ahí la intervención militar y un montón de cosas, porque lo que entienden es que no va a ser fácil hacer esto, que las poblaciones no van, después de haber conocido la libertad, la igualdad, la participación, un montón de beneficios que plantea la Ilustración, que al final de cuentas veamos que los tenemos hasta el día de hoy. O sea que vamos a ver en qué quedó todo esto, que claramente el resultado final es fracaso. Pero saben que les va a ser difícil. Estamos hablando de restringir derechos, de un montón de cosas que saben que va a generar problemas. Entonces, por eso este rol de la Santa Alianza como represiva en cuanto a garantizar que esta gente vuelva al poder, ir contra el pueblo, pelearse y, bueno, actuar como sea necesario actuar para garantizar estos sistemas políticos que son arcaicos comparado con las ideas de la Ilustración. Es muy interesante, todo lo que sigue está vinculado a lo mismo del conservadurismo y prefiero sintetizarlo en estas ideas para que sea más fácil, cuanto menos, a veces menos es más. Entonces prefiero quedarme con estas ideas. Lo que me resulta interesante es el hecho de que yo acá les pongo que los británicos, que van a formar parte de la cuádruple alianza en términos militares, que van a hacer caer a Napoleón, cuando estas ideas, estos debates se planteen adentro del Congreso de Viena, van a decir, no, a nosotros no nos gusta, chicos, todo bien, si necesitan ayuda para contener así a alguien que se pasa de poder, avísenme. Si tienen problemas en alguna parte, sobre todo en Francia, levantan el teléfono y me cuentan. Ahora, para todo lo otro, no, se las debo. No, no nos interesa, no nos gusta, no estamos de acuerdo. Y acá es súper interesante, porque cuando tenían el objetivo de hacer caer a Napoleón, todos estuvieron de acuerdo. Ahora, cuando hay que pensar la geopolítica posterior, ya los británicos se despegan. ¿Y por qué se van a despegar? Es muy sencillo. Restablecer monarquías de origen divino y fundamentar en que ese es el principio de autoridad de Europa, cuando ellos tienen una monarquía constitucional desde 1688, no tiene lógica. Hablar de equilibrio de poderes y de evitar la concentración y de que ningún país hegemonice Europa, cuando ellos son los grandes eh, pretensores de eso, son ellos quienes pretenden transformar su poder económico en una gran hegemonía europea y ahora se quitaron a Francia de encima, no tiene sentido que escriban a esto tampoco. Entonces los británicos medio como que a todo esto no van a acordar, va a ser como una especie de acuerdo entre Prusia, Austria y Rusia, que van a buscar garantizar a través de la fuerza de la cuádruple alianza, y va a ser muy interesante porque a veces cuando estamos en clase los chicos me preguntan, en los cursos me preguntan, bueno, pero ¿y entonces qué onda? Pero Inglaterra entonces, ¿qué? ¿Ahora no tiene problemas? ¿Por qué se fue? ¿Se puede cortar sola? Y la verdad que sí, tiene recursos de sobra para cortarse sola y hacer lo que quiere. Y entonces la pregunta que a veces me hacen es, ¿y entonces por qué se juntó con Prusia, con Austria y con Rusia si sola podía? Claro que sola podía contra Francia. Pero ¿qué le suma? ¿Qué le aporta? ¿Cuál es el beneficio? Si vos tenés a Prusia, tenés a Austria y tenés a Rusia, vos básicamente tenés un número enorme de gente en el continente dispuesta a pelear. Vos aportás recursos, vos aportás armas, vos aportás tecnología, pero el costo se pelea en Europa, en tierra europea, con ejércitos mayoritariamente europeos, y el costo vos no lo tenés en tu territorio, y en tu población impacta menos que en la otra. Entonces, para Gran Bretaña es un súper negocio formar parte de la cuádruple alianza en 1814, igual que lo va a hacer en el 15 en la caída de Waterloo, en la caída definitiva de Napoleón. Ahora, para todo el resto, Gran Bretaña no necesita de Prusia, de Austria y de Rusia. Distinto es si ustedes me preguntan qué pasa con estos tres países cuando Gran Bretaña se va. ¿Pueden estos tres países hacer todo lo que quieren hacer sin el apoyo de Gran Bretaña? Se les complica. ¿Por qué? Por su atraso económico, por sus características, porque no están en la misma situación. Y van a requerir mucho de pedirle continuamente ayuda a Gran Bretaña.
Y Gran Bretaña medio que va a jugar a elegir. Si el objetivo que me están llamando a mí me cierra, me sirve a mi proyecto, a mi construcción política, a mi proyecto de liderazgo europeo, te doy una mano. A mí no me sirve, arreglate. Y ese es el juego que va a jugar Inglaterra durante todo este periodo. En 1815, cuando Napoleón recuperó el poder y todo, obviamente se volvieron a juntar, porque otra vez hay que hacer caer a Napoleón. Y después, fíjense que hubieron varios congresos de esta alianza, sin los británicos queriendo participar, donde muchas veces, en España, en la zona de Italia, hubieron levantamientos o insurrecciones que esta alianza atacó para garantizar estos poderes absolutos, y tal vez no necesariamente los británicos participaron. Lo que es interesante es que una vez caído Napoleón, una vez concretado el poder de Luis XVIII en Francia, ya no hablamos de una cuádruple alianza, nosotros ya vamos a hablar de una quíntuple alianza. Los franceses van a formar parte de esta alianza, porque a los franceses se les va a venir encima la de pelear el rey Luis XVIII con los ejércitos oficiales franceses contra toda la población francesa que reacciona a esto. Entonces, Francia se va a integrar en esta alianza, pero recién va a tener que estar caído Napoleón para Francia poder formar parte de esta alianza. Veamos ahora cómo se suceden en la práctica concreta estos intentos de restauración conservadora. No vamos a trabajar con todos los países del territorio europeo que retoman sus viejas monarquías absolutistas, sino que nos vamos a concentrar en algunos casos. Un poquito van a ver que lo que nombro acá, nosotros ya lo venimos charlando, o porque lo vimos en el contenido 1, o porque lo vimos en el contenido 2 cuando vimos América, pero el caso de Francia y el caso de España resultan similares, familiares, mejor dicho, perdón, resultan conocidos. El caso de Rusia, tal vez hasta ahora mucho no habíamos dicho. En Francia habíamos nombrado este hecho de que tras la primera caída de Napoleón es designado un tal Luis XVIII. Este Luis XVIII va a gobernar hasta el año 1824. En estos 10 años de Luis XVIII, y sobre todo después de este periodo del gobierno de los 100 días de Napoleón y todo esto que fue hasta la caída definitiva en Waterloo, lo que Luis XVIII va a comprender es que si bien su objetivo es la restauración de la monarquía absoluta, la sociedad francesa tiene muy incorporados los ideales de la Ilustración. Es muy profundo el cambio que atravesó Francia y entiende Luis XVIII, y bien entiende, que no puede retomar de manera radical, de golpe, tipo acá no pasó nada, una monarquía absoluta, salteándose la cantidad de años de revolución y de ilustración que vienen dándose en Francia desde 1789. Es por esto que lo que va a intentar es hacer una concentración progresiva del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que va a asumir como rey, se va a presentar como rey absolutista, pero en la práctica cotidiana, muchas de las reformas generadas por Napoleón, muchos de los beneficios, sobre todo pensando, no sé, en los sectores populares, los va a mantener como alguna manera de intentar conciliar con esta sociedad francesa. La idea de Luis XVIII es asumir intentando mantener lo más parecida a las condiciones a lo que era el gobierno de Napoleón, teniendo en cuenta que también nosotros analizamos el hecho de que Napoleón llega al final del poder en Francia con una concentración bastante importante, ¿no? Si bien se llama heredero de la Revolución Francesa y si bien habla en nombre de los ideales ilustrados, no deja de ser un emperador. Y hay mucho debate, incluso charlamos nosotros acerca de si podemos considerar o no a Napoleón parte del proceso de la Revolución Francesa o es más bien un retroceso. Entonces, no le es tan difícil a Luis XVIII sostener un liderazgo similar al de Napoleón, porque era una persona que bastante concentraba poder. La idea, como les decía, es progresivamente ir quitando muchas de esas reformas o beneficios e ir virando o volviendo, mejor dicho, a lo que era el absolutismo de Luis XVI. No termina de lograrlo Luis XVIII porque muere en 1824 y quien sí lo va a hacer y de una manera muy radical, con una política totalmente diferente, sin pensar en transiciones, va a ser un tal Carlos X. Un Carlos X que ni bien
tome el poder va a indemnizar a los viejos nobles perjudicados por la Revolución Francesa, va a devolverle los bienes a la Iglesia, va a modificar el sistema educativo, va a volver a poner la religión, va a intentar erradicar todo rastro de ilustración que quede en Francia y se va a chocar con un pequeño gran inconveniente, Carlos X, y es que la población francesa no se la va a hacer tan fácil. La población francesa va a reaccionar frente a esto. Y esto lo vamos a retomar cuando veamos las revoluciones, las oleadas revolucionarias. Carlos X, cuando yo les pongo acá que en 1830 termina su gobierno, no lo termina porque se muere, lo termina porque tiene que irse, porque la insurrección es tan grande en 1830 en Francia que abdica. Lo retomamos en un ratito cuando veamos las revoluciones. El caso de España les decía que también es conocido porque es la España del Fernando VII que charlamos con la Revolución de Mayo, que vemos con la revolución en el Río de la Plata, con los procesos que inician la independencia. El Fernando VII que es preso cuando Napoleón invade España. Ese Fernando VII es el que retoma el poder cuando Napoleón cae. Y fíjense qué interesante la idea, o al menos para mí interesante, de que de alguna manera, lo venimos diciendo y esto otra vez da muestras de lo mismo, las fechas europeas, los procesos europeos, marcan muchas de nuestras cuestiones. Napoleón cae en el 14, dijimos. Caída definitiva a principios del 15. ¿Cuándo tenemos nosotros nuestra independencia? Declaración de independencia me refiero. 1816. ¿Resulta casual que nuestra Revolución de Mayo sea tiempo después de la invasión de Francia a España y de la consagración del hermano de Napoleón como rey de España? ¿Y que nuestra declaración de independencia sea tiempo después que Napoleón cae y el rey Fernando sale de la cárcel? Absolutamente no es casual. Ustedes recordarán que cuando se hace la Revolución de Mayo, los debates al interior de la primera junta terminan creando esta junta de gobierno que jura fidelidad al rey Fernando VII y dice gobernar en su nombre. Este Fernando VII que en el 15 sale de la cárcel. Este Fernando VII que cuando sale quiere retomar el control de las colonias, pero entre el 10, que se le juró fidelidad, y el 15, que salga, pasó mucho agua bajo el puente. Y los procesos americanos viraron hacia lugares que tal vez en 1810 no mucha gente tenía calculado. Si ustedes me preguntan, ¿todos los de la primera junta pensaban lo mismo? Y no. Un Belgrano, un Moreno, un Castelli tal vez sí entendían que la revolución era importante en 1810. Pero la relación de fuerzas no los acompañó, y por eso se juró fidelidad al rey Fernando VII. De última, el rey estaba preso. En la práctica era como vivir independientes. Pero esa declaración no estaba, no era necesaria en 1810. Se hicieron los negocios libremente, se comerció, se recaudó, se acumuló. Y todo en teoría estaba hecho en nombre de un rey preso. Un rey que cuando sale con justo derecho quiere recuperar el control de esos territorios, incluyendo la recaudación que durante 5 años tuvieron que haber guardado. Eso no estaba. La vida había cambiado. El Río de la Plata había probado lo que significaba manejarse de manera independiente. Se habían generado grandes negocios al margen de la corona española. Entonces, para 1815, ya no era como en 1810. Ya era más la gente que pensaba que romper vínculos era lo mejor. Entonces ahí es cuando tenemos los grandes problemas, porque ahí es cuando tenemos nuestra declaración de independencia, y en ese contexto tenemos que empezar a entender los planes libertadores de San Martín, por ejemplo. A la vez, Fernando no solamente tiene el problema de las colonias, tiene que pelear en dos frentes, Fernando. Fernando tiene el problema de recuperar el control de las colonias, que ya venía perdiéndolo España incluso antes de la Revolución Francesa y de la llegada del hermano de Napoleón, porque España venía en una crisis enorme. Recuerden las reformas borbónicas, recuerden toda la crisis del orden colonial español de fines del 1700, ¿no? Las rebeliones indígenas, las invasiones inglesas, venía complicado de hace mucho. Lo de la invasión de Francia es como lo que faltaba. Pero a la vez, Fernando, cuando recupere el poder, va a tener el problema de que así como toda América tiene juntas de gobierno,
aplicando los principios de la Ilustración, el principio de la soberanía popular. Lo mismo hizo España desde que Fernando cayó preso. Por eso tuvimos la Junta Central de Sevilla, la Junta de Cádiz, incluso una constitución de carácter liberal que se hizo en Cádiz. Cuando Fernando VII sale de la cárcel e intenta recuperar el control de España en primer lugar, se encuentra con grandes revueltas, así como yo les decía en el año 30 en Francia. En los años 20 en España va a haber muchos conflictos. Es en este caso, por ejemplo, que sucede esto que yo les contaba, de que esta alianza plantea este principio de intervención por el cual, si un monarca absolutista necesita ayuda, van a intervenir militarmente. Y esto es lo que hicieron en España. Ayudaron a Fernando VII a recomponer su poder, a controlar España por la fuerza, obviamente. De todos modos, esto no va a durar demasiado. Vamos a ver en las oleadas revolucionarias qué es lo que va a suceder. Va a durar un ratito, va a durar un tiempito. La población española no va a permitir mucho tiempo que esto funcione de esta manera. El caso que hasta ahora no habíamos nombrado y que me parece interesante decir algunas palabras es el caso de Rusia. Rusia forma parte de la cuádruple alianza. Rusia ya tiene una monarquía absoluta. Sin embargo, Rusia entiende que las ideas de la Ilustración avanzaron muchísimo. Y Rusia entiende que ya hay un germen al interior de su territorio. Entonces el zar Alejandro I lo que entiende es que para evitar el avance de la revolución, como tal vez pasó en Francia, la radicalización de las ideas, como tal vez pasó en Francia, hay que adelantarse, hay que hacer algo previo que genere alguna especie de contento en la población y que todo ese germen revolucionario quede contenido. ¿Qué es lo que va a hacer? Una serie de reformas. Una serie de reformas para mejorar la vida, las condiciones de los rusos, pero no van a ser reformas radicales. No vamos a hablar de un zar que va a gobernar con una constitución, en una especie de monarquía parlamentaria como los británicos, ni que va a pensar en la liberación de los siervos, en la emancipación. Una Rusia que para esta época vive en condiciones feudales, para que se den una idea, un equivalente a algo que ya conocen. Pero bueno, algunas pequeñas reformas, pensando que la monarquía zarista es bastante arcaica y atrasada, algunas reformas se podrían plantear. Igualmente, el intento de Alejandro I fue solamente eso, el intento de Alejandro I. Tras la muerte de Alejandro I y la sucesión monárquica, asume un tal Nicolás I. Los nombres no nos interesan, se los contamos porque, bueno, el defecto del historiador es decir nombres y decir fechas. Pero ustedes saben que estas cosas no nos interesan que entiendan los procesos. Este zar Nicolás I, que ya lo vemos promediando la última parte de este periodo que nosotros tenemos que trabajar, es como Carlos X en Francia. Es absolutamente reaccionario, anula todas las medidas del zar anterior, recrudece más los controles. Si era absolutista, es más absolutista todavía. Genera este concepto que nosotros en el siglo XX conocemos mucho, que es el de la policía secreta. Ustedes lo ven muy asociado, no sé, a las SS y la CSA en el régimen nazi, a la inteligencia soviética en el contexto de la Guerra Fría, lo pueden pensar con los servicios de inteligencia en la actualidad. Bueno, de los primeros casos donde nosotros vemos la creación de la llamada policía secreta, con fines de investigar, obviamente, a la oposición política, de detener y de incluso desaparecer gente, es en la época de la Rusia zarista de Nicolás I. Cuando digo Rusia zarista, por las dudas hago la aclaración, zarista porque en vez de decir rey, en Rusia se dice zar, zar con Z. Entonces, cuando hablamos de los zares, hablamos de los reyes rusos. Esto es como para tener un pantallazo de cómo se pretende recrudecer los controles, reafirmar la autoridad monárquica absolutista, sabiendo y teniendo siempre como perspectiva clara a futuro que todo esto va a terminar fracasando. Lo que tenemos que seguir viendo ahora es, como aparecía al principio de la presentación, cuáles son las ideologías que ya venían y se reafirman en este proceso, o cuáles son nuevas, cuáles son propias de este periodo. Y en este caso tenemos cuatro. Una que ya veníamos nombrando y que veníamos trabajando, la vieron el año pasado,
la refrescamos a principios de este año, la retomamos ahora, el liberalismo. Otras tres más de este contexto de primera mitad del siglo XIX y que van a ser muy importantes, van a decantar siendo protagonistas de procesos muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX, que vamos a trabajar más adelante, e incluso en el siglo XX, muy importantes, en el siglo XX sobre todo, no sé, el nacionalismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son el nacionalismo, el socialismo utópico y el romanticismo, como les decía recién? En cuanto al liberalismo, no vamos a ahondar demasiado justamente porque lo venimos viendo y lo venimos trabajando. Simplemente entender que este liberalismo, tanto en su vertiente económica como en su vertiente política, son la ideología que mejor representa a esta burguesía que viene creciendo a la luz del desarrollo de la revolución industrial, que es otra cosa que también trabajamos. Entonces, esta idea de que el Estado no interviene en la economía, este laissez-faire, como se le suele llamar, esta idea de la mano invisible, como plantea Adam Smith, esta no intervención del Estado en la economía y una economía que se autorregula, es la ideología que cierra perfectamente a una burguesía que va creciendo, que va ascendiendo económicamente y que va encontrándose con un Estado que previo a las revoluciones burguesas le pone bastantes trabas, le pone bastantes obstáculos. Es por esto que nosotros planteamos que tanto la revolución industrial como la revolución francesa, como la independencia norteamericana, son grandes revoluciones burguesas. No porque en sí sean solamente protagonistas de estas revoluciones los burgueses, sino por el hecho de que la ideología que está detrás de estas revoluciones es el liberalismo, que es la ideología de la burguesía. Estos burgueses que a través de estas grandes revoluciones, como por ejemplo la francesa, que es lo que estamos viendo nosotros ahora para trabajar estos temas, cómo estos burgueses logran acceder al poder político y este poder político al cual acceden en tanto y en cuanto desde ahí pueden generar aquellas leyes que los beneficien o pueden no sancionar aquellas leyes que les jueguen en contra. Es en este contexto entonces que tiene sentido que frente a la restauración monárquica y el avance del absolutismo, sean estos burgueses con estas ideologías liberales los que primero reaccionen, porque estos absolutismos monárquicos, en términos de derechos civiles y de igualdades políticas, van a establecer una especie de volver para atrás y esta burguesía va a quedar afuera de estos sistemas políticos, de estos intentos de sistemas políticos absolutistas nuevos. Y al quedar afuera del escenario político, quedo por fuera del control de cuánta medida se tome que me pueda perjudicar o que no me beneficie. Por lo tanto, tiene mucho sentido que cuando nosotros trabajemos las oleadas revolucionarias, estas insurrecciones que se dan contra las restauraciones monárquicas, veamos en muchos casos la presencia de estos burgueses, veamos estas ideas liberales florecer, potenciarse incluso, porque es una cuestión de un sector social muy grande que maneja los resortes económicos del grueso de los países europeos que de golpe se está quedando afuera del escenario político y que no piensa renunciar tan fácilmente a eso. Dentro de estos personajes del liberalismo, nosotros ya hablamos de Adam Smith cuando hablamos del origen del liberalismo. Ahora bien, tenemos otros exponentes del liberalismo que son muy interesantes. Arranco por el final solamente porque es el único que se dedica a cuestiones políticas de lo que tenemos acá y es más sintética la idea, que es el caso de John Stuart Mill y la idea de la libertad de opinión. La idea de que cada uno es libre de pensar y de expresarse en función de eso que piensa. Uno de los principios básicos, ¿no? De las libertades básicas consagradas en las ideas de la Ilustración. Pero por otro lado, en términos económicos, tenemos personajes como Malthus o David Ricardo. Malthus es un personaje sumamente interesante desde el punto de vista económico, y no digo interesante porque yo concuerde con lo que él sostiene. Es más, cuando les diga lo que él sostiene, tal vez muchos de ustedes van a decir, no está muy bueno lo que este señor plantea, es cuestión de ideas.
Malthus sostiene, dentro de su teoría y de esta idea de que el Estado no debe intervenir, Malthus analiza los procesos históricos y los procesos económicos y advierte algo que sí es real, que es que a lo largo de la historia las poblaciones crecen a un ritmo mucho más acelerado que lo que crecen los recursos que esas poblaciones necesitan. Por lo tanto, estamos en procesos, muy pocas veces coincide la cantidad de recursos disponibles con la cantidad de población que hay. Por lo general hay que hacer alguna invención tecnológica o algo para hacer crecer la producción de recursos. Y entonces ahí logramos que X cantidad de gente tenga la comida que necesita, para decirlo fácil. Lo que Malthus entiende, y esto sí es real, es que esta población que tiene esta X cantidad de comida, al vivir bien, crece exponencialmente. Esto quiere decir, crece de manera muy rápida las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad disminuyen. O sea, la gente tiene más hijos, que vive más tiempo, y la gente vive más tiempo, se muere más tarde. Esto significa que continuamente estamos en procesos de desfase, donde de golpe la población despega y la comida y los recursos no alcanzan. Siendo liberal como es Malthus, lo que sostiene es que el Estado no debe hacer nada para resolver esto. Que frente a estas desigualdades, son las propias leyes naturales, lo que él llama la miseria de las poblaciones, lo que reduce la población. Traducido y dicho fácilmente, si no alcanza la comida, no hay ningún problema. Los que estén mejor van a vivir y los que no se van a morir. Cuando los que estén mejor vivan y los que no se mueran, automáticamente se va a equilibrar otra vez la relación entre personas y comida. Hasta que nuevamente la gente crezca y nuevamente se desfase y nuevamente solo se ajuste. Por eso les decía que muchos van a decir no está bueno lo que plantea. Pero bueno, desde la perspectiva liberal de este periodo, el Estado no debe preocuparse por estas cosas. Son leyes propias de la naturaleza. Los recursos alcanzan para la cantidad de gente que está en mejores condiciones. Para la misma época, profundizando los pensamientos económicos de Adam Smith y de la teoría liberal, David Ricardo sostiene algo muy interesante, que tiene que ver con el desarrollo del sistema capitalista y cómo se piensan los salarios. David Ricardo crea algo que se conoce como la ley de hierro de los salarios. ¿Qué es lo que dice David Ricardo? Cuanto más crece la población, o sea, analiza el mismo fenómeno de Malthus pero desde otro lado. Cuando más crece la población, es lógico que tengamos más cantidad de obreros en el sentido de más mano de obra disponible. Aplicando las leyes del mercado, las leyes de oferta y demanda, cuanto más obreros tengo, entonces los salarios caen. Más gente necesita trabajar, los mismos puestos de trabajo, los salarios cada vez bajan más. Cuanto más bajan los salarios, entendiendo que hay un montón de gente que igual no va a acceder al mercado de trabajo porque no hay tanto trabajo disponible, más condiciones de miseria tiene la gente. En peores condiciones vive, tanto el empleado como el desempleado. ¿Qué es lo que sucede a la larga? Llegamos a la misma conclusión que Malthus. Va a haber una reducción de población porque hay gente que se va a morir. Cuando eso suceda, se va a restablecer el equilibrio. En este caso, no pensando en población y en recursos como Malthus, sino pensando en población y trabajo disponible. Por lo tanto, desde el punto de vista de Ricardo, tampoco sería un problema que tuviera que contemplar el Estado el hecho de que tenemos mucha gente que no tiene trabajo. Estas ideologías del liberalismo, nosotros ya las vimos el año pasado también y las refrescamos este año cuando trabajamos tipos de Estado en cívica. Y hablamos del Estado liberal. Y hablamos de esta idea de no intervenir y que el Estado cumple otras funciones. La seguridad, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a la educación, entendiéndola como instrucción básica. Dos, tres cosas en las cuales el Estado destina recursos. Y el resto forman parte del ámbito privado, entendiendo la economía como parte del ámbito privado de la vida de las personas, y el Estado no se mete. Estas son las ideas que sostienen los burgueses. Estas son las ideas que sostienen al sistema capitalista como tal. Ideas que vienen de antes y que se refuerzan mucho más en esta primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? En esta primera mitad del 1800, donde nosotros estamos, de alguna manera, transicionando entre la primera y la segunda etapa de la revolución industrial.
Una primera que es la que refrescamos, la que ustedes hicieron en los trabajos, con las redes conceptuales, la que vieron el año pasado, la estrictamente textil, metalúrgica, la británica. Y una segunda etapa de la revolución industrial que veremos en el contenido que sigue, en el contenido europeo que sigue, que tiene que ver con la masificación de la industrialización y del capitalismo en Europa, que tiene que ver con el desarrollo de la gran industria, el desarrollo de los ferrocarriles y la transformación del capitalismo en un sistema mundial. Hacia eso van a terminar apuntando estas ideas cuando las veamos plasmadas en la realidad, llevadas adelante. Pero para poder ver estas ideas plasmadas en la realidad, para poder verlas llevadas adelante, primero tenemos que entender que esta gente luchó, desde su perspectiva, obviamente, para evitar que estas monarquías absolutas, que estas restauraciones absolutistas logren su objetivo. No podríamos pensar en una segunda fase de la revolución industrial, en una mundialización del capitalismo, en un proceso imperialista y en todo lo que vamos a ver más adelante, si no hubiese sucedido que los intentos de restauración monárquica de este periodo quedaran en eso, en intentos. Si hubiesen logrado el objetivo de frenar las ideas de la Ilustración, dentro de las ideas frenadas, hubiese frenado el liberalismo, si hubiese erradicado esta forma de concebir la vida desde lo político y desde lo económico. Siguiendo con estas ideologías, tenemos el nacionalismo y el socialismo primitivo. Con respecto al nacionalismo, no voy a decir demasiado, solamente por el hecho de que su nombre más o menos a todos nos ubica de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una corriente de pensamiento que busca aglutinar cierto grupo de población en función de ciertos elementos en común. Nacionalismo se asocia a conceptos como cultura también, ¿no? Una cultura en común. Entonces, esta idea de que a partir de instituciones, lenguaje, tradiciones o costumbres en común, un grupo se ve identificado. Hasta ahí hablamos de cultura, o hablamos de la creación de una nación. La idea de nación es del siglo XIX, no es un concepto previo. La idea de que los estados son naciones a la vez. Esto lo vemos muy interesante después en lo que es el proceso de formación del Estado argentino, al cual vamos a llegar hacia fines del año de la materia y que van a profundizar el año que viene con Ana en cuarto año. Lo que nos interesa acá, más que el concepto de nación, que también lo venimos trabajando en cívica en segundo año y que este año surge de nuevo, es el hecho del concepto de nacionalismo, que también lo venimos trabajando. Esta idea de la exacerbación de la identidad cultural de un pueblo en función de un objetivo. Entonces, en este sentido, este nacionalismo o esta idea de reforzar el componente nacional o la identificación nacional de unas personas, la podemos ver aplicada en una de sus primeras veces en el caso de los griegos y su intento de romper vínculos con el imperio turco otomano. Los griegos no fueron Grecia siempre. Durante muchísimo tiempo, los griegos vieron como subsumida su identidad cultural a la dominación turca. Es en la década del 20 y en el contexto de estas oleadas revolucionarias que yo les planteaba, que los griegos van a lograr su independencia. Entonces, cuando yo les planteo que hay revoluciones e insurrecciones durante este periodo, responden a distintas ideologías de estas que estamos viendo. Algunas son de carácter marcadamente liberal y en contra de la restauración monárquica como tal y la pérdida de privilegios o escenarios de poder alcanzados por los burgueses. Muchas otras pueden tener componentes nacionalistas, siendo el caso más conocido el de los griegos, que ahí el problema no es la restauración monárquica, es más, el imperio turco ya era una monarquía absoluta, sino que la cuestión viene por lo que, si estuviésemos en el siglo XX, llamaríamos el principio de autodeterminación de los pueblos, algo que estamos viendo en Cívica ahora. Sino que tiene más bien que ver con esta idea de grupos dominados históricamente que no se sienten parte de una cultura, que tienen sus propios rasgos culturales y que desean vivir en función de esas costumbres y esa cultura en común y no dominados por un tercero. Me resulta mucho más interesante focalizar en el socialismo primitivo, también conocido como socialismo utópico.
La idea de utópico les tiene que sonar más y una utopía es más fácil de comprender tal vez que el concepto de primitivo. Se le llama simplemente primitivo porque es la primera vez que aparecen ideas de carácter socialista. Pero esta gente no se parece ni de casualidad a lo que uno podría pensar en un socialismo hoy, en Marx, en la izquierda haciendo la revolución y tomando el poder. Absolutamente nada que ver. Este socialismo primitivo o utópico, como su nombre lo indica, es primitivo porque son las primeras ideas y es utópico porque en sus planteos es irrealizable. La idea de utopía es algo que es muy lindo en la teoría, pero que en la práctica es imposible de concretar. Ahora bien, a mí me interesa detenerme en el hecho de por qué es imposible de concretar. Una cosa es que sea imposible de concretar porque es una superfantasía, jamás podría suceder, y otra cosa es que sea imposible de concretar porque en el momento histórico en el que estas personas están planteando esto, no están dadas las condiciones en absoluto para nada de lo que están diciendo. Pero que si estas mismas personas estuviesen hablando en otro momento histórico, más adelante, tendría mucho más lógica y sentido y mucha más posibilidad de llevarse a la práctica. Entonces, muchos, no todos, pero algunos de estos pensadores del socialismo utópico o primitivo de principios de siglo son utópicos porque están desfasados temporalmente, porque están adelantados a su tiempo en lo que están proponiendo. Porque esto mismo lo vemos dicho 50 años después y no resulta tan utópico. En este sentido, entonces, hay ciertas condiciones que favorecen la aparición de estos personajes, de este tipo de ideas, y tiene que ver con el avance de la vida en la fábrica y las condiciones de explotación de los trabajadores. Todos coinciden en que la propiedad, la competencia, son cosas que no están buenas en cuanto a las consecuencias que generan, ¿no? Pero podemos distinguir varios personajes. Acá tienen puestos algunos. Hay muchos más personajes. Fourier, Owen, Blanc y Flora Tristán son de los más conocidos. Tenemos muchísimos más. Seguramente alguna vez escucharon la idea de fábricas que trabajan de modo cooperativo. Esa idea del cooperativismo la plantea por primera vez Fourier. ¿Cuál es el problema de Fourier? Primero, plantear el cooperativismo a principios del 1800. Imposible que eso suceda dadas las condiciones. Pero creo que aún más complicado es el hecho de que Fourier plantea dentro de este cooperativismo la idea de que el dueño de la fábrica y los obreros trabajan por igual, trabajan a la par. Y ahí creo que viene la verdadera utopía de esto. El suponer que aquel que es dueño de los medios de producción, en términos de lo que Marx va a decir más adelante, aquel que es dueño de la propiedad, el dueño de la fábrica, el dueño de la maquinaria, el dueño de la materia prima, va a ponerse a trabajar en igualdad del obrero y aún suponiendo que así lo hiciera, que al final del ejercicio económico, que cuando se obtienen las ganancias de todo este proceso económico, cuando se da la realización del producto, ese dinero va a ser distribuido en partes iguales entre todos. Entonces, la idea del cooperativismo es interesante. Hoy tenemos fábricas bajo gestión obrera, sin ningún problema, pero no tenemos al dueño de la fábrica trabajando codo a codo ni repartiéndose absolutamente nada. No es la manera en que funciona el sistema cooperativista. Tenemos un tal Owen que plantea unas cosas muy interesantes también, que es la idea de crear grandes comunidades de obreros donde entre ellos trabajen, se autoabastezcan y se distribuyan los productos. Todo muy lindo, todo muy hermoso, pero otra vez, en este contexto de principios del siglo XIX no cierra. Si todo esto me lo decís a principios del 1900, y suena muy comunismo, suena muy vida en comunidad autorregulada y sin propiedad privada, perdón. Un siglo antes no suena en ese contexto. Blanc, un visionario, porque si Blanc lo que dice lo hubiese dicho en el contexto de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y la crisis de Wall Street del 29, en vez de Blanc sería Keynes, diciendo el gobierno debe solucionar los problemas sociales. Frente a las problemáticas sociales hay que dar una solución. De las crisis no se sale sin intervención del Estado. Pero claro, lo dice a principios del 1800. No lo dice en el contexto de post Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles y crisis económica de 1929.
Si no, otra sería la situación. A esto yo me refiero cuando les digo que más que pensar los utópicos por lo irrealizable de sus planteos, hay que pensar los utópicos en ese momento. En ese momento, dicho coloquialmente, dicho en criollo, son unos locos, que están planteando cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Para el final dejo algo que a mí me interesa mucho. Vieron que cada vez que tenemos algún temita de historia, de alguna manera hago referencia a las mujeres. Tenemos una mujer muy importante para principios del 19, dentro del socialismo, que de entre paréntesis digamos, las corrientes socialistas y las corrientes de izquierda son aquellas que más rápidamente incorporan la cuestión de mujeres escribiendo, mujeres pensando, mujeres aportando. Y en este sentido está Flora Tristán, otra visionaria que otra vez es utópica por el contexto, planteando la igualdad como garantía de liberación entre los hombres y las mujeres. Nosotros vimos la Revolución Francesa y vimos las respuestas de las mujeres a la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, y vimos la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, y vimos cómo terminaron estas mujeres. Bueno, en este mismo camino de la emancipación y de la igualdad de derechos, aparece a principios del 1800, levantando el guante, retomando ese legado, Flora Tristán. Se entiende que lo utópico del caso de Flora Tristán es plantear una igualdad entre varones y mujeres, que al menos en términos legales, después podemos discutir en términos de práctica, ¿no? Pero al menos en términos legales va a tardar muchísimo más tiempo en ser concretada. En última instancia, y para cerrar las ideologías, tenemos la cuestión del romanticismo. Seguramente desde música o desde plástica la idea del romanticismo les suene. Seguramente, creo yo, porque varios años lo pregunto y me nombran, escucharon cosas como Beethoven en la música, o vieron pinturas de una carga simbólica y emocional enorme, de esas que conmueven cuando uno las ve. Conmueven porque te generan, no sé, emoción, conmueven porque te generan tristeza, conmueven por el motivo que sea, pero que despiertan emociones. Y eso tiene el romanticismo en cuanto a sus características artísticas. Ahora, el romanticismo es un movimiento cultural enorme. ¿Sí? El romanticismo va más allá de una ideología política. Es un movimiento que tiene múltiples representaciones. Pero hay algo en lo que coinciden, tanto los pensadores románticos como los artistas del romanticismo, y es que primero son anti-ilustración, anti-liberalismo por donde los miren, ¿no? El racionalismo y todo lo vinculado a la ilustración no les gusta nada. Toda la cuestión de la historia, del pasado, evocar el pasado, esta idea de pensar que siempre el pasado fue mejor, que hubo un tiempo pasado en el que vivíamos bien, y en este caso sería la Ilustración y la Revolución Francesa lo que vino a romper con todo ese pasado hermoso, que idealizamos, que extrañamos y que quisiéramos volver a él. Este movimiento entonces que plantea la pasionalidad, la emocionalidad, el anhelo de todo pasado como tiempo mejor, está muy vinculado a ideologías del tipo conservadoras, a ideologías que pegan muy bien con la restauración absolutista, que pegan muy bien con estas viejas monarquías que quieren volver al poder. Entonces, podemos pensar en las oleadas revolucionarias que son reacción a esta restauración monárquica y decir que hubo movimientos insurreccionales basados en el romanticismo. No. El romanticismo es una ideología que vamos a ver del lado de la nobleza, que vamos a ver del lado del antiguo régimen, que vamos a ver del lado de quienes intentan recuperar ese poder perdido. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de escritos, a través de pinturas, a través de la música, que culturalmente identifica a este sector del antiguo régimen. Para terminar, las tan nombradas a lo largo de esta exposición oleadas revolucionarias es lo que nos queda por ver. Podríamos estar muchísimo tiempo explicando las características de cada una de ellas. Lo que más me interesa que entiendan es que hubieron tres momentos muy concretos. Que la década de 1820 fue una década conflictiva, pero que en realidad
estas oleadas revolucionarias fueron muy rápidamente sofocadas, sobre todo por la intervención de la Alianza, como les contaba al principio, y que no han tenido resultados mayores, estas insurrecciones, salvo en el caso que les nombraba recién de los griegos, que logran su independencia de los turcos en el año 1825. Más allá de eso, hubieron múltiples insurrecciones. Ustedes fíjense que acá en el mapa hay marcadas varias partes, ¿no? Siendo el foco más grande España y sin embargo el lugar más sofocado justamente por la peligrosidad que representaba, esto que les conté de Fernando VII queriendo recuperar poder. Y en conclusión, si uno puede pensar en algún saldo positivo en esta lucha contra las restauraciones y contra los poderes de antiguo orden, es el caso de los griegos con respecto a los turcos. Si avanzamos hacia la década del 30, ya vemos que el escenario político se complica un poco más, que ya no son pequeñas insurrecciones, que ya no interviene la alianza, ya para esta época la alianza no puede intervenir, ya el proceso se ha complejizado y tenemos dos casos. Por un lado, invierto el orden de cómo está presentado, los franceses que les conté hace un rato, más adelante les voy a explicar qué pasó con Carlos X, les dije, este monarca que toma el poder en 1824, súper reaccionario, devolviéndole las tierras e indemnizando tanto a la iglesia como a la nobleza, intentando arrasar con todo aquello que la Revolución Francesa había conquistado. Y así termina, en 1830, oleada insurreccional enmarcada dentro de las ideas del liberalismo que vimos recién, hacen abdicar a este rey Carlos X, un periodo de gran inestabilidad política se abre en los años 30, hasta que en 1839 va a asumir el poder en Francia un tal Luis Felipe de Orleans, avalado por la burguesía, un rey de acuerdo con los intereses de la burguesía, que va a reducir los requisitos para votar, para las elecciones, que va a permitir la participación política de la burguesía, o sea, estamos hablando de una monarquía que no va a ser absolutista, o al menos así se presenta, pero que se va a quedar a mitad de camino en cuanto a retomar muchas de las cosas en las cuales la revolución había avanzado en Francia, por el hecho de que si nosotros nos paramos en la Francia de Napoleón, Napoleón había concedido una serie enorme de beneficios a los trabajadores, políticas de empleo, un montón de beneficios, un montón de reformas en las cuales Luis Felipe de Orleans va a hacer agua. No se va a dedicar a eso. Es un rey a gusto de la burguesía. Es un rey a gusto de los intereses económicos de la burguesía. Una burguesía que si permite que este rey avance en beneficios para los sectores trabajadores se encuentra con un problema, porque estos sectores trabajadores trabajan en las fábricas y en los negocios de esta burguesía. Entonces, este rey, Luis Felipe de Orleans, tiene un posicionamiento claramente marcado. Así como Napoleón tenía un posicionamiento más marcado hacia los sectores populares, tal vez, si bien no es que perjudicaba a los sectores burgueses, tenía una política más de cuestión popular, Luis Felipe de Orleans es un rey más en función de los intereses de la burguesía. Esto quiere decir que los sectores populares, los trabajadores, no van a ser el centro de atención, van a ser desplazados, digamos, de alguna manera, o no van a ser tenidos en cuenta en tanto y en cuanto las medidas que Luis Felipe de Orleans tome. Y esto va a ser un problema futuro. En el caso de los británicos resulta interesante porque si ustedes miran el mapita, los británicos no están pintados en naranja. Y esto es interesante por el hecho de que frente a todos los conflictos y frente a todo lo que viene sucediendo en Europa, es la monarquía parlamentaria y es fundamentalmente el Parlamento los que frente a todo esto que sucede entienden que hay dos caminos para la transformación social. Uno, el que viene mostrando Europa de la Revolución Francesa en adelante, reformas desde abajo, revoluciones, insurrecciones, presiones para transformar el sistema político. Y otro, el que van a implementar ellos. Evitar que eso suceda. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Generando desde el propio Parlamento reformas
reformas políticas, reformas en las reglamentaciones, que beneficien a algunos de esos sectores que potencialmente podrían llevar adelante una insurrección. Reglamentaciones para la fábrica, leyes de pobres, derogaciones de otras leyes que más adelante vamos a hablar. Cuando hablemos de la segunda revolución industrial, retomamos lo que significa la derogación de las leyes de granos, que es lo que tienen ahí escrito. Lo dejo porque después nos sirve más retomarlo más adelante, y más adelante tal vez esto no lo recuerden y lo tengamos que volver a repetir. Pero se entiende que lo que sucede es que acá tenemos cambios desde arriba, evitando las insurrecciones. Por último, hacia 1848, tenemos la última oleada revolucionaria, y acá tenemos un año más que una década. Y acá tenemos que, si ustedes miran el mapa, pareciera que el foco es Italia y se distribuye. Sin embargo, el lugar más importante en 1848 es Francia. Y es importante ¿por qué? Porque hay una gran crisis económica y social en Francia para ese momento, porque todos los sectores populares postergados por las políticas económicas de Luis Felipe de Orleans explotan hacia 1848. Tenemos grandes barricadas en la ciudad de París, insurrecciones que van a terminar en la abdicación del rey Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe va a abdicar, se va a generar un gobierno provisional. Francia tiene mucho gobierno provisional. Desde que vimos la revolución de 1789, que vemos que cada tanto van improvisando, van experimentando sistemas de gobierno, ¿no? Y lo interesante es que en ese gobierno provisional se va a generar un padrón universal masculino, pensando en el sufragio, ¿no? Y con ese padrón universal masculino se va a pensar en una asamblea constituyente para darle una nueva constitución a esta Francia. En 1848 se va a votar esa constitución francesa. Y lo interesante es que en esta constitución francesa se va a establecer un poder ejecutivo de 4 años. Avanzamos en lo que se conoce como la creación de la Segunda República Francesa, entendiendo que la Primera República es la del periodo de la Revolución. ¿Se acuerdan? La de los jacobinos, la del terror, la de Robespierre. Bueno, esta es la segunda experiencia de república, 1848. 4 años da hasta 1852. Adivinen quién va a ser electo el líder de esta nueva república. Un tal Luis Bonaparte. Ya el nombre les tendría que hacer pensar en algo. No es Napoleón, ¿se acuerdan que terminó preso y allá se muere? No es el hermano José, es el sobrino. Luis Bonaparte es el sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Qué es lo que va a hacer Luis Bonaparte desde que asume? Luis Bonaparte va a llevar adelante una política de gobierno muy parecida al tío, por no decir que lo intenta copiar, que lo emula todo el tiempo, que lleva adelante la misma forma de ejercer liderazgo político, apoyándose en los mismos sectores populares, o incluso los más postergados de Francia, más todavía que su tío. Ahora, tenemos algunos problemas durante el gobierno de Luis Napoleón. Lo interesante, más allá de los conflictos que se generan y de las rebeliones o de los problemas que se dan, es que si proyectamos nosotros para más adelante, o sea, si proyectamos el proceso histórico para más adelante, lo que nosotros vemos es que para 1848 una serie de revueltas, una serie de insurrecciones, terminan poniendo un personaje como Luis Napoleón en el poder y terminan de alguna manera volviendo el tiempo atrás. ¿En qué sentido planteo esto de volviendo el tiempo atrás? Luis Napoleón va a asumir en el 48, y díganme si ustedes después, cuando charlemos, cuando tengamos algún encuentro, me contarán si les suena o no, si advirtieron el vínculo o no fácilmente. En el 52 se va a tener que ir, pero adivinen qué hace en el 52. En el 52 hace una especie de golpe de Estado, como había hecho su tío. ¿Se acuerdan cuando en 1799 se tenía que ir del poder? Bueno, hace exactamente lo mismo. Y va a gobernar por plebiscito y de la misma manera que su tío lo hacía. Y al igual que su tío, va a terminar de gobernar recién en el año 1871, cuando pierda una guerra
con los prusianos y tenga que dejar el poder. Tema que veremos en el próximo contenido de Europa de la segunda mitad del 19. Pero a lo que me refiero es, los paralelismos son enormes entre la forma de hacer política de uno y del otro. Obviamente uno es el original, el otro es el que intenta reproducir, ¿no? Pero como de alguna manera, y retomando la idea de la restauración monárquica, en cuanto a absolutismo, Francia muestra, al igual que todos los países que venimos analizando, que va a ser un gran fracaso el intento del absolutismo monárquico, sobre todo en Francia, que es la cuna de la revolución, pero por otro lado muestra una tendencia a generar gobiernos republicanos que en la práctica concreta terminan igual siendo monarquías en cuanto al ejercicio del poder o en cuanto a la concentración del poder, por más que en la letra chica, por más que en el título, por más que haya una constitución y por más que diga otra cosa, en la práctica terminan siendo lo mismo en cuanto a concentración, en cuanto a decisiones de manera unilaterales, más enmascaradas, más disimuladas, pero termina siendo lo mismo. La parte que sigue, esta que yo les digo de Francia, la veremos más adelante, obviamente. Para terminar, llegamos al final de la presentación y una especie de cuadro que sintetiza estos ciclos revolucionarios y sus principales ideas. Fíjense que acá en los años 20 habla de Nápoles y de España como los lugares más importantes de estas intervenciones revolucionarias o estas insurrecciones y cómo la Santa Alianza interviene. Recuerden, hecho más destacado de este periodo, la independencia de Grecia. 1830, que yo me concentré en hablar tal vez un poco más de Francia, pero fíjense que pensando en movimientos nacionalistas también tenemos Bélgica, también tenemos Suiza, o sea que el nacionalismo no es solo en el mundo griego en 1820. Y 1848, fíjense que aparece Francia, ¿no? El fin definitivo del antiguo régimen, el hecho de, también pensemos que estamos ya entrando en la segunda etapa de la revolución industrial. El antiguo régimen y la revolución industrial son incompatibles. Entonces, cuanto más crecen las fuerzas económicas productivas, cuanto más crece el capitalismo como sistema, más cuesta volver a un sistema de antiguo régimen, vinculado a un control de la monarquía sobre la economía, comercio monopólico, no pega una cosa con la otra. Y proyectamos ya algo que vamos a ver en el próximo contenido europeo, que es lo que aparece acá al final. El desarrollo de otro tipo de movimientos nacionalistas que tienen otras características distintas a los de principios del siglo XIX, que los vamos a ver más adelante, que son los movimientos que generan países nuevos. Los movimientos que generan la creación de Italia como tal, de una Alemania como tal. Yo podría agregar acá que no está escrito la independencia, la guerra de secesión norteamericana, la guerra del norte contra el sur, la famosa guerra del fin de la esclavitud. Tenemos varios procesos interesantes para analizar a la luz de un nacionalismo que en la segunda mitad del siglo XIX modifica algunas de sus características. Yo completo este cuadro y digo que también en la segunda mitad del siglo XIX el socialismo se complejiza. Y de 1848 en adelante tenemos un socialismo ya no utópico, ya no primitivo, que es el famoso socialismo científico. En 1848 Marx escribe por primera vez, escribe el Manifiesto Comunista, y de ahí en adelante el crecimiento de la teoría de izquierda, que después derivará en las dos famosas grandes corrientes dentro de la izquierda, que son el marxismo y el anarquismo. Esto se los cuento a modo de proyección a futuro, no lo tienen escrito acá porque lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es que estas cosas que pasan en la primera mitad del siglo XIX nos llevan a lo que va a suceder en la segunda. Un siglo XIX que no les dije al principio, pero que un gran historiador que a mí me gusta mucho, que se llama Eric Hobsbawm, denomina el largo siglo XIX. Porque en términos temporales un siglo es un siglo. Pero en términos de las cantidades de cosas que pasan, es enorme la complejidad de procesos y de situaciones que se dan en este siglo XIX. Así que yo acá cierro esta explicación, cierro esta presentación, entendiendo que esto va hasta 1848, 52 si quieren tomar la fecha que tendría que dejar de gobernar en Francia Luis Napoleón. Y con esto vamos a trabajar, vamos a hacer algunas cosas antes de las vacaciones de invierno,
Más adelante, después de haber visto la misma parte, pero para el Río de la Plata, retomaremos esto y trabajaremos otra parte de Europa. Espero que les sirva, espero que sea claro, nos vamos a ver, entonces vamos a resolver también dudas. Todo está en el libro. Cuando nos veamos, trabajaremos con el libro, veremos las páginas, veremos dónde está. Les mando un beso grande y cuando nos vemos me cuentan qué les pareció.